Hola familias de Ser Mamás, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa, un programa de fin de año, y hoy no va a ser un programa tradicional como acostumbramos a hacerlos con invitados y con temas especiales, sino que hoy, como se va acercando la temporada de fin de año, quisimos hacer un breve resumen de todo lo que ha sido Ser Mamás durante este año 2022 y les vamos a contar un poquitico de todos los programas que estuvimos al aire durante este año, todos los invitados que nos acompañaron, que vinieron a darnos toda esa buena información y educación a través de las pantallas de Cable Plus Televisión y de nuestro programa Ser Mamás. Bueno, les contamos que nuestro primer programa del año 2022 fue con la Fundación Futuro de Colombia, una fundación que atiende a personas con problemas de drogadicción o en situación de calle, por así decirlo, que estuvieron en situación de calle, y se encarga de brindarle todo ese acompañamiento y todo ese apoyo psicosocial a estas personas que están en este proceso de rehabilitación y de dejar las drogas como a un lado. La Fundación Futuro de Colombia estuvo aquí, nos estuvo contando acerca de su programa, de cómo se desarrolla la fundación, cómo nació la fundación, con Liliana Mejía, quien es su fundadora. Ella estuvo aquí contándonos su historia de vida, que gracias a su historia de vida es que a ella le nace en el corazón crear esta fundación y que apoya a personas en el proceso de rehabilitación para que encuentren esa luz en el camino, para que puedan dejar las drogas a un lado y pues volver a retomar su vida, encontrar la luz al final del túnel, como se dice, y que vuelvan a retomar toda la vida que tienen por delante y que se la dejaron arrebatar por las drogas. Entonces les vamos a presentar un poquitico de lo que fue este programa con Liliana Mejía y la Fundación Futuro de Colombia. Es una entidad sin ánimo de lucro, compuesta por madres cabezas de familia y niños en capacidades diversas. Esta fundación va para 11 años. A ver, te cuento, esto es un mensaje que doy porque yo consumí drogas durante muchísimos años, toqué las calles de Medellín y por un bullying, imagínate. Entonces, en un retiro espiritual, la Virgencita me hizo el milagro y me mostró la fundación. Tuve un hijo en medio de las drogas y nació con discapacidad. Entonces, pues, es un milagro yo estar sobria y estar ayudando y prestando un servicio, que eso es lo que más me llena y es lo que me da más felicidad, tranquilidad, el ayudar al otro. Yo empecé de la edad muy niña. En el colegio me pusieron un apodo y yo lloraba y me dicen los compañeros que sí, que no me seguían diciendo si fumaba marihuana. Entonces yo fumé. Desde ahí empezó mi problema buscando aceptación ante los demás. De ahí empecé mi recorrido, luego la cocaína, porque la marihuana es el puente gigante para un infierno. Esto es con las personas que apoyan la fundación. A ver, nosotros en Guarne es poco la ayuda que hemos recibido, pero igual porque no los hemos molestado. Por medio de ustedes, que Kate, gracias por invitarnos, porque sé que las personas van a conocer la labor nuestra. Nosotros, como entidad sin ánimo de lucro, certificamos para la deducción de impuestos. Entonces, personas que quieran donar, somos régimen especial y podemos aportar un granito, que es un certificado de donación para la deducción de impuestos. Que saben hacer arepas, otras empanadas, otros cojines, otros saben maquillar uñas. Entonces, ¿qué hacemos? Hablando con el alcalde, con Secretaría de Gobierno, sacamos estas personitas en unos toldos que ellos sacan todos sus productos y ahí los vendemos. Es una felicidad total. Es una felicidad total. Esta vez que lo hicimos nos fue súper bien. Igual fue con el proyecto que ejecutamos con la alcaldía. Es que ahora hay un decreto
que cuando recibe una empresa una persona con capacidad diversa, hay una deducción de impuestos, imagínate. Maravilloso. Entonces, sí, obviamente. Entonces le estamos dando como el lugar a estas personas, que es muy importante. Gracias a todas las personas que están apoyando a estas personitas. También tenemos el número telefónico 311-678-0446 o el de la oficina es 551-2922. Bueno, y esto fue un pequeño resumen de lo que fue nuestro programa con la Fundación Futuro de Colombia y su directora y fundadora, Liliana Mejía. Nuestro segundo programa del 2022 fue un programa muy interesante, fue un programa acerca del cáncer de mama, esta patología que nos toca a tantas mujeres y a los hombres también, pero en su mayoría las pacientes son mujeres, que es una de las principales causas de muerte de la población femenina en el mundo, y estuvo acompañándonos en este programa la médica especialista en oncología de la Clínica Sommer, Lina María Loaiza. Ella estuvo aquí hablándonos de cómo hacer una detección temprana de este cáncer, en qué momento debemos acudir, cómo hacernos el autoexamen de mama correctamente en nuestra vida diaria, que debería ser un hábito en nosotras las mujeres y en los hombres. Estuvo dándonos acá como todas las recomendaciones, nos estuvo contando acerca del tratamiento médico que se realiza dependiendo pues como del diagnóstico que tengan estas mujeres o hombres que van padeciendo esta patología, y cómo la detección temprana y un tratamiento temprano salva vidas. Entonces los vamos a dejar con el abrebocas de lo que fue este lindo programa acerca del cáncer de mama. Hay más de 100 tipos de cáncer se han como detectado. El cáncer se va a llamar según como el sitio donde se cree, ¿cierto? O según de la zona que esté comprometiendo. También se puede llamar por el epitelio de la zona o de las células de donde está creciendo. Se dice que los cánceres más frecuentes son los que se llaman carcinoma, pero en las mujeres, por ejemplo, ahora los más frecuentes son el cáncer de mama, el cáncer de cervix, incluso también el cáncer de piel. Y en los hombres también está el cáncer de próstata, el cáncer de colon, el cáncer de recto y el cáncer de piel. Entonces, cada tipo de cáncer va a estar según la localización y el estadio en el que se diagnostique. Bueno, cuando hablamos de diagnóstico, hablamos primero de detección temprana. Entonces, en la detección lo que se busca son pruebas de tamizaje. Por ejemplo, en las mujeres se hace la citología, la mamografía, ¿cierto? En los hombres se hace el antígeno de próstata, el tacto rectal, y en ambos sexos se puede hacer el estudio de la sangre en materia fecal. Entonces, cuando un paciente se hace una detección temprana o presenta ya algún síntoma, es cuando consulta y se realiza lo que se llama una biopsia. Esta biopsia es donde se toma una muestra de un tejido o un tipo de líquido del cuerpo, sea de sangre o de otra parte, y se lleva a estudiar. Ya con este diagnóstico es que podemos tener un diagnóstico definitivo de un tipo de cáncer. Bueno, doctora, ¿y qué hay después de ese diagnóstico? Porque de pronto para muchas familias o muchas personas podría creer yo que el cáncer podría ser sinónimo de muerte o de que ya se acabó todo. ¿Qué hay después de ese diagnóstico con el paciente? Bueno, lo importante en el diagnóstico es tener un acompañamiento, tanto en la parte clínica como en otras esferas de la persona humana, es decir, la parte emocional, la parte de la nutrición, de la alimentación. Entonces, lo que buscamos, por ejemplo, en la Clínica Sommer, con la unidad funcional de cáncer, es el manejo integral de esta patología. Bueno, los tratamientos en el cáncer va a depender del tipo de cáncer, de la localización y del estadio que esté en este momento el cáncer. Hay desde estadio 1 hasta estadio 4, que se considera estadio metastásico. Entonces, uno de los tipos de tratamiento es la cirugía. La cirugía que busca es extirpar o sacar del cuerpo ese tumor, ese tejido que está alterado. Existe también la quimioterapia, que lo que usa son medicamentos para destruir todo ese tipo de células o tejidos cancerosos. Y existe también la radioterapia, que lo que utiliza son radiaciones ionizantes ya como tratamiento médico para erradicar o destruir toda esa célula tumoral.
Existen otros tipos de tratamientos, tratamientos hormonales, tratamientos de inmunoterapia, tratamientos de trasplantes de médula ósea, ¿cierto? Pero todo eso se centra más o menos en eso y ya al final, ya en estadios más avanzados, existe el tratamiento de cuidados paliativos, ¿cierto? Que también se empieza incluso desde estadios tempranos y es un acompañamiento hasta la muerte si llegara a presentarse. Que prevenir puede salvar vidas, pero si ya tenemos un diagnóstico es que luchemos, que no están solos, que tenemos muchos profesionales capacitados con todas las herramientas brindándoles un acompañamiento desde el inicio hasta el final del proceso. Bueno, y nosotros en Ser Mamás tuvimos la fortuna de que la doctora Lina María Loaiza nos estuviera acompañando en un segundo programa y fue nuestro tercer programa del año donde ella estuvo aquí contándonos acerca del proceso de radioterapia, un proceso que se realiza en el tratamiento médico del cáncer. Ella estuvo contándonos qué era la radioterapia, cómo era el proceso de radioterapia, a quiénes debería hacerse o aplicarse la radioterapia, por qué es importante hacer la radioterapia en todas las personas que tienen un cáncer. Nos estuvo contando acerca de la diferencia de la radioterapia y la quimioterapia, que es muy importante pues como conocer la diferencia entre estos dos temas porque los dos son tratamientos médicos que se aplican a pacientes con cáncer de mama o con cualquier tipo de cáncer. Este programa lo realizamos el 8 de febrero, la doctora sacó este espacio, estuvo aquí acompañándonos y dándonos pues como todo el acompañamiento desde su punto de vista médico acerca del tratamiento de la radioterapia. La radioterapia es una especialidad que busca el tratamiento del cáncer con un tipo de radiación ionizante para destruir todas esas células cancerígenas. Incluso la radioterapia ahora no solo se está utilizando en patologías malignas, sino también se está empezando a utilizar en patologías benignas. Bueno, ¿y qué tipos de cáncer se pueden tratar con la radioterapia? La radioterapia en el cáncer va a darse en algún momento. Se dice que el 70% de los pacientes con un diagnóstico de cáncer van a recibir en algún momento un tipo de radioterapia. Puede ser en tratamientos concomitantes con quimioterapia, es decir, al mismo tiempo, tanto la quimioterapia con la radioterapia. Puede ser la radioterapia después de la cirugía o antes de la cirugía, o puede ser la radioterapia como tratamiento único. Entonces va a depender mucho del tipo de cáncer, del estadio del cáncer y de la localización del cáncer. Doc, sabemos que la radioterapia y la quimioterapia son tratamientos que se usan comúnmente para tratar el cáncer. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tratamientos? Bueno, la quimioterapia se basa en medicamentos. Existen tanto medicamentos orales como medicamentos venosos y ellos cuando entran al cuerpo pues van a todo el cuerpo, tú no lo puedes como direccionar a qué zona ahí. La radioterapia, la diferencia es que es un tratamiento localizado, se dice que es de los tratamientos más costo efectivos en el cáncer. Él lo que busca es irradiar una zona específica. Un ejemplo, en el cáncer de mama irradiamos la zona de la mama afectada, pero el resto del cuerpo no se está irradiando. En quimioterapia se toma el medicamento, se inyecta en el caso que fuera necesario y él pues produce sus beneficios, pero también pues puede afectar otras zonas porque es a nivel de todo el organismo. Lo importante a todos los pacientes es, desde que tú tienes el diagnóstico, se te ofrece un tratamiento, es tratarlo de hacer lo más completo posible y continuar en controles y seguimiento. El hecho de que a mí me dio cáncer no quiere decir que no me pueda volver a aparecer o que no me vaya a dar en otra localización. Es importante acudir a los controles, seguir recomendaciones, tomarse los medicamentos si en ese momento estás con alguna terapia hormonal, pero sí es muy importante ir cada uno. A veces, por ejemplo, la pandemia atrasó mucho todos estos controles. Los pacientes dejaron de venir por la situación del contexto actual y llegaron en unos momentos donde lastimosamente la enfermedad progresó y posiblemente por el susto o sin darse cuentas llegaron en estadios ya más avanzados. Bueno, Doc, ¿qué decirle a los ciudadanos y a las personas sobre la radioterapia ya para finalizar? Bueno, acordarles que es una herramienta muy valiosa en el cáncer, como les decía al principio, que es uno de los tratamientos más costo efectivos en el cáncer, que no te tengan miedo a ir a una consulta con radioterapia, que nosotros como especialistas estamos capacitados para acompañarte con todo el conocimiento, con la tecnología,
con la experiencia y darte un acompañamiento en todo este proceso. Que acuérdate que lo más importante es que luchemos juntos por la enfermedad y que te acompañemos en esto. Bueno, Doc, de verdad que muchísimas gracias por haber decidido estar con nosotros en estos dos espacios. Fue información muy valiosa para las familias. Bueno, esto fue todo lo que estuvo acompañándonos aquí la doctora Lina María Loaiza, especialista de la Clínica Sommer, de la Unidad de Cancerología de la Clínica Sommer, a quien le agradecemos por habernos acompañado en estos dos programas y haber sacado este tiempo tan valioso para que esta información llegara a sus hogares a través de las pantallas y nuestro programa Ser Mamás. Nuestro cuarto programa del 2022 fue con un especialista en psicología clínica, él es Alexander Gómez, quien nos estuvo hablando de la separación de parejas, estuvo contándonos por qué se da esta dinámica, que cada vez vemos que crece más, nos estuvo contando pues como acerca de las problemáticas que sufren las personas en estos procesos de separación y de divorcio, sobre todo cuando hay hijos de por medio, las consecuencias psicológicas y emocionales, también nos estuvo contando como por qué se dan tantos divorcios, el tiempo del enamoramiento, o sea, todo esto que no vemos en estas fases y que cuando ya llevamos una convivencia, un matrimonio, que cuando ya llegan los hijos, entonces se van deteriorando las relaciones humanas y ahí es donde empezamos a ver cómo es realmente la persona de la que creíamos de estar enamorados y él vino a darnos como todos estos recomendaciones acerca de cómo llevar o sobrellevar un divorcio o una separación de parejas. El tema de las familias va evolucionando a lo largo del tiempo, a través de las generaciones. Fíjense cómo eran nuestras familias antes, ¿cierto? Familias absolutamente conservadoras, con unos ideales, incluso desde lo espiritual, de que si te casabas es hasta que la muerte los separe y es una situación que hay que hacerlo de por vida, que es impensable que una pareja o que una familia pueda subsistir si papá y mamá no están juntos. Esa puede ser una de las conjeturas, pero también nos damos cuenta, Kate y queridos televidentes, y es que cada vez las problemáticas sociales y también los rezagos de problemáticas familiares que apenas nos están trayendo consecuencias de conflictos que pasaban anteriormente, se están evidenciando hoy en que es muy difícil sostener una relación de pareja, que hoy en día las problemáticas de salud mental influyen incluso en la separación. Entonces, en la separación o en el sostenimiento efectivo y apropiado de una relación de pareja. Entonces son muchas cosas las que tenemos que decir acerca de la separación, pero definitivamente lo que usted dice es correcto. Cada vez es más prevalente la situación de separación, cada vez es más difícil sostener una relación de pareja. La custodia por orden natural es compartida, ¿sí? El hecho de que la mamá sea quien se quede, digamos, de manera primaria con los niños, con los hijos, niños y niñas, no quiere decir que la mamá tiene la custodia y el papá no. No, la custodia es compartida, solo que también por adaptación, pues los niños deben permanecer en un lugar estable, ¿cierto? Porque digamos que no es tan sano que, por ejemplo, los niños entonces estén una semana con la mamá, otra semana con el papá, digamos que se genera una falta de identificación con su hogar, con su sitio donde se desarrollan mental y físicamente. Entonces, pero la custodia es compartida. Ahora, si hay situaciones individualmente problemáticas en uno de los dos padres, pues obviamente uno de los dos podría perder la custodia, ¿cierto? En el sentido de que, por ejemplo, el padre tenga que visitar a sus hijos de manera acompañada o con la visita vigilada o incluso con visitas al interior de una institución, como la comisaría de familia
o un centro autorizado por bienestar familiar. Pero también podemos llamar a la custodia compartida en aquellos casos en los que se reparten el tiempo, digamos que por igualdad de condiciones. Los niños están entonces un fin de semana con el papá, un fin de semana con la mamá, en tal fecha especial está con la mamá, en tal fecha especial con el papá, y así por el estilo. Bueno, ahí tuvimos a Alexander Gómez, quien nos dio pues como todas estas recomendaciones y nos habló acerca de la separación de parejas o de los divorcios. Y nuestro quinto programa del año fue un programa muy interesante donde hablamos y abordamos los traumas psicológicos, todos estos traumas que tenemos los seres humanos y que se fueron gestando desde el momento en que nos incubamos ahí en el vientre de nuestra madre, cómo todos esos comportamientos que la madre o el padre tuvieron con nosotros desde la gestación importan al momento de crearnos un trauma o de generarnos un trauma, los hábitos alimenticios, las experiencias fuertes o impactantes y todo lo que ocurre a través del parto en nuestra infancia, que nos generaron como todos estos traumas o miedos o problemas psicológicos o emocionales que todavía tenemos ahí como y que no sabemos de dónde se gestaron. El psicólogo Jorge Izaza vino, nos explicó cómo es el tratamiento de los traumas, desde qué momento se generan los traumas, cómo se pueden generar los traumas y cómo también curar un trauma, porque pues si nosotros ya tenemos identificado que hay una situación que nos genera incomodidad, que nos pone malucos y podemos tratarlo, pues con el psicólogo Jorge Izaza tuvimos como la manera de cómo tratar un trauma. Un trauma sucede cuando una persona enfrenta extremo dolor físico o emocional, se aturde o se desmaya y graba información en su memoria en el nivel inconsciente con contenido de dolor. Lo explico de otra manera. Lo voy a explicar con un ejemplo mejor. Una persona se accidenta, ¿sí?, estando embarazada. Una mamá se resbala, se cae, ¿sí?, se accidenta y resulta que puede golpear al feto directamente por el accidente o por alguna postura brusca que golpea al bebé. En esos momentos suceden dos cosas. La mamá produce una opresión torácica, respira menos por el susto del accidente, entra menos oxígeno en su torrente sanguíneo y eso va por el cordón umbilical a afectar el nivel de oxígeno del bebé. El bebé empieza a sentirse mareado y si es muy fuerte, es una ausencia grande de oxígeno, puede producir un mareo o un desmayo. Otra cosa es que en el golpe directamente afecte la cabeza, afecte la espalda, afecte los hombros del bebé, ¿sí?, le genera una sensación de pánico, él se mueve brusco, se enreda el cordón umbilical en su cuerpo, en su garganta, en sus manos o en sus pies, y genera turbulencia del líquido amniótico y genera una situación muy caótica donde él se desmaya. Entonces, desmayado, ¿sí?, esos segundos de desmayo, él está registrando información que pasa a su estructura celular, a su estructura neurológica, pero en el nivel inconsciente. ¿Cuál es el nivel inconsciente? Lo que tú registras estando aturdido o desmayado. Ese es el famoso inconsciente del que hemos tratado de comprender y de interpretar en muchas escuelas de psicología. El inconsciente realmente es esa memoria que guardamos nosotros desmayados o aturdidos. ¿Qué hay de grave con el trauma psicológico? En ese momento de dolor físico o emocional, en ese momento de angustia,
de miedo, de pánico, ¿sí? Se guarda en la memoria 4 cosas. Se guardan las imágenes visuales, las imágenes auditivas, táctiles, olfativas, gustativas, o sea, todo lo que pasa en el momento. Bueno, y con Jorge y Sasa aprendimos un poco sobre los traumas psicológicos, cómo tratar los traumas psicológicos y también cómo prevenirlos para las personas que somos papás o tutores de menores de edad, cómo prevenir estos traumas en los niños y en las personas, ¿cierto? Y en nuestro 6º programa del año estuvo con nosotros una psiquiatra quien nos estuvo hablando acerca de los cambios emocionales en la gestación, todo esto que viene ocurriendo cuando las mujeres se embarazan, porque sabemos que hay un cambio inmediato en la psiqui, que todo este cóctel de hormonas cambia la percepción de la mujer, que nuestra psiqui y nuestra mente y nuestras emociones ya están pensando en proteger, en cuidar, y que ya de pronto no llevamos la vida de una manera tan liviana, sino que ya tenemos una responsabilidad, y cómo desde la gestación van ocurriendo todos estos cambios en las emociones para prepararnos para cuando llegue el momento de tener a nuestro bebé, cómo todas estas emociones afectan, no sé, nuestra vida cotidiana, cómo nos cambia el corazón y la mente a partir del momento en que quedamos en estado de gestación. Y con la psiquiatra Ana María Carrillo estuvimos hablando de todos los cambios emocionales que atraviesa una mamá en su estado de gestación. Nosotros en psiquiatría le conocemos a esa experiencia como ambivalencia emocional materna o ambivalencia emocional paterna, me explico. Ambivalencia es cuando hay 2 cosas opuestas, entonces está lo negro y lo blanco, está lo suave y lo duro. Y en un embarazo no deseado o que no fue planificado, o que de pronto llegó cuando yo ya estoy trabajando y me está yendo muy bien, o cuando mi esposo tiene, digamos, lo subieron de cargo o está ganando económicamente lo que queríamos hace mucho tiempo. Entonces se da esa ambivalencia de, por un lado estoy feliz y muchos somos creyentes y le damos gracias a Dios por el embarazo, pero por el otro lado es como si no lo deseáramos. Entonces se da ese conflicto de emociones y se puede sentir la mamá triste, o se puede sentir que, vamos, que no era el momento para tener ese hijito, entonces se siente culpable porque cómo voy a sentir yo este regalo de Dios como algo que no quiero tener en este momento. Entonces esa ambivalencia es muy frecuente y te puedo decir por experiencia propia que incluso esa ambivalencia emocional la experimentamos quienes estamos buscando o quienes estuvimos buscando el bebé activamente y lo planificamos y lo deseamos, porque ciertamente para la mujer el embarazo significa o tiene ese significado histórico de que interrumpe una carrera laboral, interrumpe un trabajo, interrumpe un proyecto. Entonces las mamás nos enfrentamos a sí, queríamos este bebé, qué bueno que viene en camino, pero ¿qué va a pasar con mi trabajo? Entonces, por un lado está la alegría del embarazo y por otro lado la tristeza o el duelo de perder o de creer que voy a perder todo lo que había trabajado hasta ese momento. Entonces, en un embarazo no deseado se pueden dar esos conflictos de emociones. Pero es básicamente, yo creo que eso ocurre básicamente es por la tradición y la cultura que nos han dado, que es que la mujer se dedica al hogar, al cuidado del bebé, de la familia y del esposo, y el hombre se dedica a producir, a ser el proveedor y el protector como del hogar, y es también la oportunidad como de resignificar ese momento de la mujer, que se puede maternar, cuidar y también asumir su carrera profesional o laboral, que es muy importante. También tiene algún impacto de pronto cuando es un bebé que no fue planeado en esa gestación. Sí tiene un impacto, y esos son estudios desde hace 2 décadas para acá, hace 20 años se viene estudiando cada vez más en la psicología y en la psiquiatría el impacto que tiene la emoción materna sobre el desarrollo neurológico del bebé. Entonces, si bien es cierto, no afecta del todo la ganancia de talla y de peso dentro del útero, también es cierto que se ha encontrado, por ejemplo, mayor relación de trastornos de déficit de atención con embarazos no deseados o mayor presencia de autismo en embarazos que fueron, por ejemplo, producto de una violación o producto de una noche de pasión
donde no había mayor compromiso de ambos. Entonces, sí hay que prestarle atención a las emociones, tanto maternas como paternas, en ese primer trimestre, porque aunque digamos, no hay una influencia directa sobre el desarrollo físico del bebé, sí se ha encontrado impacto sobre el desarrollo neurológico y el desarrollo emocional. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿pero por qué este niño es tan inquieto? Pero es que no hace caso, es que es muy llorón. Y con Ana María Carrillo tuvimos la oportunidad no solo de tener un solo programa donde hablamos de las emociones en la gestación, sino que tuvo la oportunidad y sacó el tiempo de acompañarnos en un segundo programa en donde abordamos el tema de la sexualidad, cómo la sexualidad cambia o se transforma cuando nos llega la maternidad y la paternidad, que es un momento difícil, es un momento de adaptación, sobre todo en las mujeres es muy complejo porque es como el momento de volver a aceptar ese cuerpo que nos queda después de una gestación, de volver a reconocernos como mujeres porque ya no volvemos a ser las mismas, de reencontrarnos y reencontrarnos como con ese ser que es mujer, que es hija, que es hermana, pero que ya es madre y que sigue siendo pareja, y que para el padre también es un cambio difícil de asumir, de saber que esa mujer que fue su compañera, pues ya toca pues compartirla con otro ser que es ese bebé que llegó a ocupar otro lugarcito. Entonces ella estuvo hablándonos de la sexualidad en la paternidad, en la maternidad, cómo abordarla de una mejor manera para que las parejas pues no se dañen después de este posparto. La literatura o los conservadores o los que tienen esa visión más animal sobre la maternidad hablan incluso de 2 años, donde la libido se desaparece del todo. Entonces es muy normal, papás, es muy normal, pareja, que tu mujer, que la mamá no tenga deseos sexuales después del parto porque primero está lactando, segundo está cansada, está aprendiendo a cuidar un bebé que antes no había cuidado, está llena de incertidumbre y de temores, y aparte la prolactina ha disminuido terriblemente su deseo sexual. Entonces es terriblemente normal eso. ¿Dónde se genera el conflicto? En el papá, porque él sí tiene un cuerpo, pues digamos, que lo sigue acompañando tal cual como antes de quedar embarazado. Sigue viendo a su mujer bonita, sigue viendo a su mujer, digamos, como esa mujer de la que se enamoró la primera vez. Y muchas veces el conflicto de las parejas está en que no saben cómo expresar el uno al otro lo que están sintiendo. Entonces ni la mujer expresa con claridad y con fluidez que la libido se le fue, ni el hombre tampoco sabe cómo expresar que echa en falta a su mujer, que echa en falta el encuentro sexual. Entonces es un conflicto tenso o una tensa calma entre los dos, y que muchas parejas no lo solucionan de la mejor manera. Pero eso es absolutamente normal. Hay quienes son conocedores del tema y saben que más o menos entre el 9º mes y el primer año de vida es cuando empiezan a aparecer nuevamente los ciclos menstruales, es cuando la mujer retoma ese deseo, ese atractivo sexual, y ya está preparada otra vez para el encuentro. Ana, en el posparto muchas veces las parejas entran en crisis, ¿cierto? Generalmente, no todas, pero les pasa a la mayoría que en el posparto es un tiempo difícil para la pareja, hay conflictos y muchas veces se dan hasta separaciones en un posparto. Podría ser también por la falta de la actividad sexual o por los problemas que tienen sexualmente. Sí, yo más que falta de actividad sexual diría que es reducir lo que es la intimidad al sexo coital. Entonces es un error que cometemos la inmensa mayoría de las parejas, y es creer que el otro me ama o la otra me ama solo cuando tiene sexo, digamos, genital. Y no se trata de una sexualidad vivida a exclusividad de nuestras partes íntimas, sino también aprender a ampliar la mirada sobre la intimidad. Y una intimidad es una caricia bien dada, unas palabras bien dichas, recordarle al otro lo importante que es para su vida. Yo me he encontrado con parejas, Catherine, que en el posparto, pasaditos 4, 5, 6 meses, cuando he preguntado si tienen palabras de cariño o palabras de reconocimiento hacia la pareja, me dicen que no.
O sea, no, hace mucho tiempo que yo no le digo a mi mujer lo linda que está. Es que si se lo digo, no me lo cree. Si se lo digo, me dice que está gordita. Si se lo digo, me dice que con quién ando, que ahora estoy cariñoso y que, que estoy tratando de ocultar algo. Entonces, yo creo que el decirnos palabras bonitas es tan importante como ese momento que tanto deseamos las parejas que llegue, y es la intimidad, digamos, sexual. Pero intimidad, cuando hablamos de intimidad, hablamos de una serie de cosas que se dan entre la pareja y que no necesariamente tienen que ver con sexo coital. Bueno, y luego de haber abordado temas de maternidad, de sexualidad en pareja con la psiquiatra Ana María Carrillo, le dimos la vuelta a nuestro programa, y en nuestro 8º programa estuvo acompañándonos la directora de la Casa Creativa Texturas y Armonías, Diana Gutiérrez. Ella estuvo aquí hablando de literatura, de lectura en familia, de lectura con los niños y de la importancia de los libros en la vida de los seres humanos. Estuvo hablándonos de todo lo que abordan allí en este espacio de Casa Creativa Texturas y Armonía, toda su experiencia como escritora, porque sabemos que Diana es una mujer que es apasionada por los libros, por las letras. Entonces Diana estuvo aquí en nuestro programa Ser Mamás, invitándonos a enamorarnos de la literatura, de las letras, de los libros, y acompañándonos cómo abordar todo el tema de lectura en familia. El acercamiento a los libros tiene la posibilidad de generar un vínculo, ¿cierto? Un vínculo porque es un humano que le transmite a otro ser que está en formación, en el descubrimiento del mundo, una manera de acceder al conocimiento, a la estética, al lenguaje, que es tan importante. Y desde ahí, pues, posibilitar todos los mundos que hablábamos al inicio, de la posibilidad de aprender, de conocer, de viajar en compañía de un libro. En esa selección de materiales tenemos para los más pequeñitos, sí, ¿cierto? Ahora pues las editoriales han sacado ofertas muy lindas en libros de cartón. Este libro, por ejemplo, es muy conocido y tiene muchos premios. Se llama La pequeña oruga glotona de Eric Carle. Y para los niños que están en esa etapa de crecimiento es muy bonito. Esos libros fue uno de los favoritos de mi hijo. Okay. En su club de lectura fue uno de los favoritos. Y fue muy bonito el desarrollo. Interactuar con ellos y comunicarte de una manera muy linda, porque hay libros que te hablan de hábitos, de rutinas, de pequeños conteos, de todas esas habilidades iniciales pues, que tenemos acompañando a los chicos como en los primeros meses, ¿cierto? Más o menos este es como un libro muy didáctico, ¿cierto? Que te permite abordar. Muy llamativo. Sí. Sí. Te voy a ir mostrando ya mis favoritos. Este escritor es muy famoso en la literatura, se llama Anthony Brown. También, una literatura infantil. Y este monito ha hecho parte de una gran colección de libros. En especial este aborda un tema que es muy común ahora en la literatura, que es el manejo de las emociones. Y es desde pequeños como abordar el tema de que puedes sentir miedo, puedes sentir euforia, alegría, y cómo ir conociéndote para ir abordando todo ese montón de emociones que podemos sentir. Este libro te permite entender que estás enojado, feliz, etcétera, etcétera. Entonces son una infinidad de temas y herramientas para acompañar al otro en un descubrirse a sí mismo. Pienso yo que es lo que aporta ahora la literatura infantil. ¿Y cuáles son esas bondades en el desarrollo del niño? Porque es que ahora encontramos libros para morder, como mencionabas ahora, que son en un material en el que el niño se puede meter a la boca, otros con los que se pueden bañar, o sea, se puede estar la literatura en todos los momentos de la vida del niño. Casi desde que nace. Correcto. Y es, a mi modo de ver, de una manera muy sencilla, pues para no hablar de teorías, es la compañía que puede tener un libro, siendo, pues, posibilitando que esté en cualquier situación de tu vida. Y hay un concepto muy lindo que habla un escritor que se llama Maurice Sendak, y él decía, parafraseándolo, es que cuando era pequeño, él se hizo lector porque recordaba esa sensación que tenía cuando era pequeño y su papá lo cargaba en sus piernas y le leía los libros y evocaba la voz de su papá, el olor a su papá y ese vínculo que se genera. Entonces también creo que hay ahí una posibilidad de generar afectos muy interesante y es iniciar al otro en el conocimiento del lenguaje y todo lo que ya pues hemos visto teóricamente, y es la posibilidad de que conozcas la manera de nombrar el mundo y la manera de comunicar el mundo y la manera como lo sientes, porque si no logramos nombrarnos, no existimos. Eso ha hecho el lenguaje pues como en la humanidad. Entonces eso es como
el plus de todo esto. Y en nuestro 9º programa estuvo también un personaje que integra la Casa Creativa Texturas y Armonías, el socio de Diana, el profe de música Carlos Andrés Mira, quien vino a hablarnos de todo lo que tiene que ver con música, de la iniciación musical con los más chiquiticos, de cómo se desarrolla la iniciación musical, de la importancia de la música en la vida, en la cultura y de todos los programas musicales de formación musical que ofrecen desde este lugar tan bonito, un lugar que está lleno de cultura, de arte, de música, de literatura, de café. Entonces con Carlos Andrés vinimos a abordar de la formación musical que tienen en este espacio de Casa Creativa, Texturas y Armonías. Cantémosla. Pudieran empezar a practicar en casa. Vamos a cantarla. Y así se llama, Música y Color. Ah, qué bonito. Vamos a jugar muy bien con los sonidos. Vamos a escuchar atentos la canción. Miraremos el color profundo, oiremos juntos los sonidos, cantaremos todos la escala mayor. Y es fácil. Do es azul, re es verde, mi amarillo, fa es naranja, sol es rojo, la es violeta, si es blanco, do es azul y lo volvemos a cantar. No, muy bonito, Carlos, y muy interesante porque aparte de que se está estimulando el proceso musical con los niños, también la parte cognitiva se les desarrolla de una manera impresionante. No sé, la música debe mover mucho toda la parte del neurodesarrollo del niño. No, así es. No es solamente la parte musical, como lo decíamos, tiene que ver con el lenguaje, con la motricidad, con la memoria. Suena extraño porque se ha vuelto como muy de caché, es que con la música llegamos a las matemáticas, pero así es, todo eso se trabaja y es un bloque en conjunto que funciona de muy buena manera. Todas nuestras clases van enfocadas con la música y color, pero en esa parte de iniciación y estimulación musical, durante todo el proceso, la escuela está muy bien repartida y tiene varios salones y varios espacios. Un salón de cuerdas, salón de pianos, salón de percusiones y baterías, salón del cuerpo, estimulación musical y baile, otro donde está la parte que es un espacio de librería y café, y lo de artes plásticas. Durante ese proceso de estimulación e iniciación musical nos vamos a todos los salones. Entonces en una clase nos sentamos con todos los chiquis con su guitarra en la mano, en otra con un charango en la mano, en otras con el violín, en otro todos con piano, en otra todos con percusión, todos con batería, todos con tambores. Y así durante todo el proceso. El que nunca cambia es el proceso de música y color y el de cantar. Bueno, y el de música y color se hace sobre todo con los niños de estimulación musical. Y de iniciación. Y con los niños de iniciación, ¿cómo es el proceso, Carlos? Porque no sé si ya tengan el gusto por algún instrumento o cómo es ese proceso formativo. Bueno, el proceso es el mismo, pero es más exigente para los niños de 4 y 5 añitos, donde ya ellos van mostrando, como han venido en el proceso de conocer todos los instrumentos y de tener el acercamiento con ellos, de ir identificando realmente qué les gusta. Nosotros proponemos que a partir de los 6 años ya sí se decida cuál es el instrumento por el que más se identifica y el que más le quiere dar enfoque el niño. No porque los de 4 y los de 5 no puedan, sí pueden, pero es más lúdico estar con lo de iniciación musical y seguir desarrollando el oído, el ritmo, la voz y con el acercamiento a todos los instrumentos que estar sentados en un solo instrumento. Y luego de haber tenido estos dos programas donde Casa Creativa Texturas y Armonías a cargo de su directora Diana Gutiérrez y de su socio Carlos Andrés Mira vinieron aquí a hablarnos de música, de arte, de libros, de literatura, de formación en artes,
pasamos otra vez a los temas familiares, esos temas que nos encantan tanto aquí en Ser Mamás, y para esto nos estuvo acompañando la psicóloga de acá del municipio de Guarne, una psicóloga que queremos muchísimo, que es Diana Casas, y vino a hablarnos de la familia. Con Diana abordamos de los tipos de familia que existen, ella vino, nos explicó ahora pues que hay familias como tan modernas, entonces vino a contarnos acerca de la transformación que ha tenido la familia a lo largo de la historia, cómo cambian las dinámicas familiares también con el pasar de los años, cómo están compuestas las familias hoy, y bueno, estuvimos hablando de la importancia de la familia en los seres humanos, de la transformación y adaptación de la familia y de los tipos de familia que hay hoy en día en el siglo XXI con la psicóloga Diana Casas. Diana, socialmente podemos decir que ese es como el mayor número en cifras y en porcentajes de familias que hay. Sí, pues digamos que en la experiencia que yo he venido teniendo acá en el municipio de Guarne, por ejemplo, he notado mucho que posterior a la pandemia se generaron muchísimos cambios en la dinámica familiar, y entre esos cambios existen muchas familias que ya en ese momento están funcionando de manera monoparental, ¿cierto? Lo que tú dices, ¿no? Una mamá o un papá que asumen toda la responsabilidad económica, del cuidado, de la crianza, y son familias que empiezan a asumir, digamos, esos roles, y pues tanto en el tema, digamos, de la toma de decisiones, o sea, es decir, ya no es completamente necesario que haya como esa figura masculina y esa figura femenina, sino que uno de los padres toma la decisión de asumir absolutamente toda la responsabilidad, y es muy común encontrar ahora ese tipo de familias. No, yo creo que eso siempre ha existido, porque desde nuestras abuelas generalmente eran ellas las que les tocaba llevar pues como la crianza de los hijos, ¿cierto? Ajá. Generalmente, no estoy diciendo que los hombres no hayan participado o que los hombres no tengan familias monoparentales, sino que por la historia nos ha mostrado que las mujeres son las que han construido la familia y las que han hecho la familia, ¿cierto? Bueno, Diana, siguen las familias diversas, y ahí es un tema muy bonito porque toca muchas fibras, ¿cierto? Y entonces es reconocer y aceptar de que a veces no es solamente una familia diversa, sino que es una familia disfuncional, es una familia multiespecie, que también puede ser multiespecie, y también puede ser una familia monoparental. Entonces tiene que vivir todas esas situaciones de familia, de pronto una madre que cría a sus hijos solo, o un padre que cría a sus hijos solo, y que aparte entonces tiene que empezar a aceptar y reconocerse como una familia diversa. Entonces son muchas situaciones que se viven en este tipo de familias. Sí, tienes toda la razón. Cuando hablamos del tema de diversidad, pues digamos que sería importante poder entrar a desglosar como los 4 conceptos que nos permiten comprender, por ejemplo, el tema de la diversidad sexual. Quizás el que más se reconoce, digamos, socialmente o de manera como prioritaria, quizás es lo que uno más puede ver, es el tema de la orientación sexual, y es cuando, por ejemplo, encontramos personas que toman la decisión o que eligen, que se sienten mucho mejor compartiendo específicamente con un sexo o con los dos, y para las familias en general, como venimos de ese sistema de creencias que está como tan arraigado en la sociedad, en donde tenemos en la mente que debe haber una figura masculina, una figura femenina, y con ellos dos conformar pues una familia, entonces obviamente se hace difícil para esos padres, por ejemplo, comprender que tengan un hijo o una hija que haya tomado una decisión de tener una orientación sexual diferente a la heteronormativa, ¿cierto? Pero simplemente es comprender que a esa persona le gusta compartir su tiempo, su espacio, digamos, le genera erotismo o siente ese ser romántico con otra persona, y eso definitivamente hace parte de su intimidad. Entonces, lo que se encuentra en estas familias, sobre todo en los padres y madres que vienen de ese sistema de creencias como tan radical y que sufren mucho en el tema, es que a veces el recibir esa noticia se siente hasta pues un dolor muy grande, como prácticamente es como vivir un duelo. Bueno, y como este es un programa que tiene
pues acompañamiento de mucho público, de un público general, donde nos ven nuestras abuelas, nuestros abuelos, los tíos, los primos, los hermanos. Es un programa para toda la familia. Desde Ser Mamás estuvimos acompañando una feria femenina que se desarrolla acá en el municipio, que fue Expo Guarneñas. Allí Silvana Sosa y Laura Montoya nos estuvieron contando acerca de esta feria tan bonita que solo incluye mujeres guarneñas, con sus emprendimientos, de cómo estas mujeres se van empoderando de su feminidad a través de su actividad económica, con sus emprendimientos, con su arte. Entonces, desde el parque del municipio de Guarne estuvimos acompañando esta feria tan bella, tan llena de empoderamiento femenino, con las mujeres de acá, de zona rural y urbana del municipio de Guarne, en Expo Guarneñas. Porque tenemos gran valor por la mujer rural, la mujer que sabe trabajar el campo, que recibe el fruto del campo, que también lo quiere comercializar. Es como algo diferente que tenemos y estamos integradas con ellos porque ellas son otro colectivo y quiero resaltar el valor que tenemos por ellas. Segundo, no pretendemos motivar que seamos emprendedoras. Queremos identificar las mujeres que tienen un arte o una labor que sea manual, hecha por ellas, y queremos decirle que sí se puede. Sí puedes dar a conocer tus cositas, sí puedes tener un diferenciador, sí puedes tener un equipo y unas personas que te apoyamos para mostrarlo, ¿cierto? No es que vamos a motivarle a una que vaya a comprar cositas y venga y las venda, no. Queremos es motivar esa creatividad, ese arte, esos artes manuales y todas esas cosas. Tenemos una feria muy variada. Otra de las cosas en las que nos fijamos mucho es que los productos no se repitan, precisamente porque queremos que cada una tenga su momento y su protagonismo, ¿cierto? Tenemos productos comestibles, todo lo que tiene que ver con salsas, carimañolas, obleas, dulces, cremas de leche. Bueno, otro de los requisitos que tenemos en la feria es que nosotros tratamos de ver de que los emprendimientos no se repitan, ¿cierto? Que los productos no sean repetidos, porque queremos que cuando cada una de ellas tenga la oportunidad de estar en la feria, tenga su protagonismo, ¿cierto? Entonces en la feria podemos encontrar muchas cosas variadas. Encontramos desde los alimentos, carimañolas, obleas, dulces, postres, todo el tema de repostería, salsas, mermeladas. Encontramos también todo el tema de bisutería, de diferentes tipos, personalizadas. Tenemos unas chicas que son mujeres que transforman el campo, que traen verduras, frutas. Tenemos la que vende las galletitas de perro, pues, perros y gatos, la que vende toda la indumentaria para ellos también, collares, ropita. Tenemos plantas, suculentas, terrarios, ropa, también hay. Laura, y desde tu percepción, ¿cómo crees que esto empodera a las mujeres, estos escenarios? Que por ejemplo una mujer rural o una mujer joven como tú, o que una mujer adulta o una niña pueda decir, es que yo tengo mi emprendimiento y tengo la posibilidad de tener un escenario donde puedo ir a ofrecerlos. O sea, ¿cómo percibes este empoderamiento y esta autonomía que brinda la independencia económica que les puede generar este tipo de emprendimientos a estas mujeres? Hace un tiempo conocí a una chica que ella hace conservas. Entonces ella me decía, a mí toda la vida me criaron diciendo que las mujeres son para la cocina y ya, entonces yo no conocía el mundo. Cuando ella se casó, empezó a conocer un poquito el mundo, por así decirlo. Y ella me decía que poder participar de las ferias es como una experiencia única, porque en este momento la protagonista es ella, sus productos son protagonistas. Entonces ella se sentía como, ¿cómo expresarlo? Como si, pues digámoslo así, empoderada.
Bueno, y nuestros programas 12 y 13, los programas número 12 y 13 fueron de un tema muy importante que fue la donación de órganos. Abordamos todos los mitos y los tabús que hay alrededor de la donación de órganos, cómo los comportamientos y las tradiciones socioculturales nos impiden salvar vidas donando nuestros órganos. Estuvimos con el equipo de trasplantes de la clínica Sommer, donde ellos vinieron hasta acá, nos contaron con sus especialistas por qué es importante donar órganos, cómo se puede donar los órganos, qué tipo de órganos son los que se pueden donar, quién podría ser una persona donante, cómo podemos dejar claro nuestra voluntad de donar órganos, cuántas vidas podemos salvar con nuestros órganos, y ellos vinieron hasta acá a abordar todo este tema para crear conciencia, generar conciencia acerca de esto tan importante que salva tantas vidas, que es el trasplante de órganos, con el equipo de la unidad de trasplantes de la clínica Sommer. Las personas que han sido trasplantadas por su salud y para garantizar pues que el proceso sea un proceso más exitoso, deben incluir el deporte en su actividad diaria. Así es fundamental la actividad física antes del trasplante y posterior al trasplante, de acuerdo a la parte del médico tratante cuando lo indique. Como te mencioné, depende de cada órgano. Y por ejemplo, esto en una persona que no ha sido o que no ha tenido una vida con actividad física, pero por ejemplo un deportista puede retomar su carrera después de ser trasplantado con normalidad, ¿o hay algunos requerimientos que hace la parte médica? Sí, el deportista puede volver a tomar su nivel deportivo previo al del trasplante, ¿sí? Todo depende de cómo él vaya sintiéndose durante el desarrollo y la práctica de este deporte. Pero indudablemente el deporte y la actividad física cambia el curso de las enfermedades y va a ser muy beneficioso para cada órgano trasplantado. Bueno, eso quiere decir entonces que la vida para el deportista ahí no para, sino que puede continuar, y pues yo me imagino que después del trasplante o de haber recibido su órgano nuevo, pues su calidad de vida y su calidad deportiva va a continuar. Así es, no solamente la parte deportiva, también su vida social, su vida sexual, su vida como persona dentro del rol de la sociedad. Va a ser una persona productiva que va a poder adquirir un trabajo nuevamente, porque muchos de estos pacientes tienen que dejar de trabajar para poder hacerse una diálisis o no los contratan, en fin, muchas situaciones que son bastante críticas y que el hecho de ser trasplantados vuelven ellos a poder tener una vida completamente normal. Esa parte sexual, en cuanto a la parte sexual también hay muchos mitos y muchos tabúes, y qué rico aclarar esa parte, Leonardo. ¿Cómo mejora o cómo es la vida sexual antes de ser trasplantado y cómo mejora esa calidad de vida sexual después de recibir el trasplante? La pregunta que tú me acabas de hacer es la pregunta más frecuente que se presentan en las consultas. Por lo general, la vida sexual termina cuando un paciente está en lista de espera o está esperando un órgano. Y es una de las primeras funciones que se retoman o permite que el trasplante llegue nuevamente, es la vida sexual. Bueno, imagínense, esto va a permitir entonces que retome su vida completamente. Así es. Completamente. Sí. Bueno, Isa, ahorita en el primer bloque hablábamos de la parte de la nutrición de una persona que está próxima a ser trasplantada y de un posible donador, ¿cierto? ¿Cómo debe cuidar su salud a través de la alimentación? Caterine, te cuento que esto es un tema muy emocionante para nosotros en consulta, porque pues lo que habíamos mencionado ahorita, imagínate uno estar en una lista de espera durante mucho tiempo. Hay pacientes que pueden estar años en esa lista de espera o que pueden estar en terapia de diálisis por muchos años, y que ya luego tú, después de tener tu trasplante, puedas retomar a empezar a comer ya muy parecido a como comemos las personas que no tenemos ninguna enfermedad. Esto es un tema muy bonito, pero que de todas formas debemos hacer un acompañamiento permanente a ese paciente. ¿Por qué? Pues por lo que mencionábamos ahora, que ya tenemos un órgano al que además también tenemos que cuidar. Entonces vamos a tener que implementar unos hábitos de alimentación saludable, también de actividad física, como muy bien lo mencionó el doctor Leonardo, pero digamos que ya esas restricciones de no puedes tomar agua, de tienes que quitar estos alimentos,
medicamentos, no se puede, pues ya no van a estar. Hay muchas enfermedades congénitas quiere decir que la persona nace con esa condición en donde el riñoncito puede estar afectado o puede estar dañado, o la vía urinaria puede estar afectada y puede estar dañada y secundariamente afecta el riñón. Hay enfermedades propias del riñón intrínsecas o que es lo que uno conoce como enfermedades glomerulares, que ya son propias definitivamente del riñón, o hay enfermedades extrarrenales. Dentro de las enfermedades extrarrenales, es decir, que no son propias del riñón pero que lo afectan directamente, principalmente la presión alta y la diabetes mellitus. Son las dos enfermedades que más frecuentemente pueden generar enfermedad renal, pero hay una lista innumerable de enfermedades inmunológicas, es decir, donde el mismo cuerpo se ataca y ataca directamente el riñón, enfermedades obstructivas, como lo dije, de la vía urinaria, que puede afectar mucho el riñón. Los medicamentos, por eso es tan importante y por eso insistimos tanto en que los pacientes no se automediquen. Hay muchos medicamentos que, así sea una dosis, puede generar compromiso del riñón y dañarlo. El tema de la hidratación es sumamente importante, no solamente para los trasplantados, sino también para los no trasplantados. El agua es vital para el funcionamiento del riñón. Entonces, realmente es una lista gigante de enfermedades que realmente pueden afectar el riñón. Las cirugías de los trasplantes no son cirugías, digamos, de un solo profesional, es decir, con que usted tenga un cirujano ya tiene un grupo de trasplantes, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque las cirugías de los trasplantes son muy completas. Usted tiene el apoyo de trabajo social, psicología, psiquiatría, nutrición, el especialista clínico correspondiente pues al órgano, si estamos hablando de trasplante renal, es un nefrólogo como la doctora Dayana. Si es un trasplante hepático, entonces participan los hepatólogos, pero en general, si uno necesita el apoyo de otras especialidades, pues se cuenta con el apoyo de los especialistas en corazón, cardiología, en pulmones, neumología, es decir, todo el abanico de profesionales tiene que estar a disposición de estos centros de trasplantes. De tal forma que los pacientes con falla terminal de un órgano que necesitan un trasplante y sus familias pueden estar muy tranquilos, porque cuando acceden a estas instituciones ya han cumplido con una gran cantidad de requisitos y, como mencionaba antes, están habilitados, acreditados y están auditados continuamente por las diferentes autoridades sanitarias, por la Red Nacional de Trasplantes, por el Instituto Nacional de Salud, y los hospitales y clínicas tienen que reportar todos estos indicadores, ¿cierto?, de cuál es el resultado que han tenido en los diferentes trasplantes. Y con estos dos programas tan importantes acerca de la donación de órganos abdominales, bueno, despedimos este programa donde les hicimos un recuento de los primeros 13 programas de nuestro 2022 para que ustedes vuelvan a revivir todos estos temas tan interesantes y tan bonitos que tuvimos acá en nuestro CEP de Ser Mamás, todos estos profesionales e invitados idóneos en cada uno de sus temas, donde vinieron a compartir sus conocimientos con ustedes y con nosotros aquí en Ser Mamás. Bueno, y con esto nos despedimos de este primer programa donde hacemos este breve recuento y resumen de lo que fueron nuestros primeros 13 programas del año 2022. Con esto queremos desearles una feliz Navidad y que no se pierdan nuestro último programa del año, donde también les haremos un balance de los últimos 13 programas de nuestro 2022. Hasta pronto.